¿Os cuento un secreto? Me gustan los cómics. Sí, lo sé, qué sorpresa, ¿verdad? Por eso hay ciertos comentarios que, aunque escasos hoy en día gracias al boom de pelis basadas en cómics y de la cultura underground a plena luz, en su día fueron muy molestos. Comentarios como los cómics son para frikis, eres un raro por leer cómics o cosas del estilo, todas en tono peyorativo por supuesto. Pero te diré una cosa, si tienes un pensamiento similar a lo que he dicho antes, vamos a ver, los cómics son para todo el mundo. ¿Has escuchado alguna vez la frase no es que no te gusten los libros, sino que no has encontrado un libro que te guste? Con los cómics pasa algo similar, hay muchísimas formas de narrar una historia y no todas son adecuadas para todo tipo de gustos. Sé que puede resultar fácil pensar en superhéroes y en viñetas gigantes de puñetazos y láseres volando de un lado a otro, pero el noveno arte va muchísimo más allá de eso. Las viñetas solo son un medio para contar historias para diferente público de edades o gustos diferentes. A mí me puede encantar leer una historia juvenil del Trepamuros, pero también puedo leer historias más contenidas, historias románticas o de terror. Por eso mantengo que el abanico de tramas que contienen los cómics es tan grande como el de los libros o el de las películas. Y por eso quiero que este listado sea un gran abanico con diferentes tipos de historias y que sea quien sea el que vea este vídeo pueda encontrar algo que le pueda llegar a convencer y acercarlo un poquito más a este mundillo. Además, estas recomendaciones no son muy extensas, no son cómics que se largan años y años, sino que son historias concisas que se contarán en una serie de números determinados y que en un par de días o una semana a lo sumo podrás terminarte una de estas historias que quizá no hayas visto pero que como verás a continuación recomiendo. Por último quisiera adelantarme al típico comentario de ¿pero dónde consigo estos cómics? Bueno, te dejaré un link para conseguir cada uno de estos productos en la descripción. Bien, dicho todo eso, vamos allá. El Capitán Calzoncillos. Sí, sé lo que alguno puede estar pensando, ¿nada más empezar un vídeo de recomendaciones de cómics me hablas de un libro? Dadme un minuto para explicarme. Para empezar, dejadme hablar un poquito de su premisa. Jorge Betanazos y Berto Nares son un dúo de inseparables amigos de primaria. Son de esos chavales que rebosan imaginación y que directa o indirectamente siempre se meten en algún lío. Ambos crean cómics en clase que relatan las aventuras de su odioso director, pero cuando alguien chasquea los dedos, este se convierte en el Capitán Calzoncillos. Los libros cuentan las grandes desventuras de este superhéroe y estos dos inquietos alumnos frente a enemigos de lo más pintorescos y graciosos. Y aunque la historia está contada en formato literario, normalmente se integran cómics dentro de la narrativa, donde la narrativa de la historia y esta se vuelve mucho más divertida y original. Lo grande de estas historias es que acercan a los más jóvenes al mundo del cómic de una forma casi inmejorable. Recuerdo cuando todavía estaba en primaria y veía como Jorge y Berto inventaban historias con sus conocidos siendo héroes o villanos y los convertían en viñetas y me hacían sentir que yo también podía, que no importaba lo que los demás pensasen de mí, ellos simplemente cogían un lápiz y una goma y creaban. Los libros del Capitán Calzoncillos eran y siguen siendo perfectos para niños de 7, 8, 9 o 10 años. Hablan de lo que un producto para estas edades tiene que hablar, la maravillosa etapa de ser un niño, de vivir el día a día, esa sensación de comernos el mundo y de quedarnos con hambre, que hace ver lo increíble que es la imaginación infantil, hace a los niños tener ilusión por crear y por ser originales. Y aunque sí, los propios cómics de Casanrama S.A., que es como se llama la empresa de estos dos, no tiene una ortografía muy cuidada, por no decir que es espantosa, va haciendo que los niños, y puede que los no tan niños, vayan cogiendo amor a esto de leer historias viñeta a viñeta. Gracias a estos libros, los cuales devoraba en la biblioteca de mi colegio o en mi sofá, cogí el cariño a los superhéroes y a los cómics y gracias a ellos decidí meter todos esos dibujos mal dibujados en viñetas y contar mis propias historias. Si puedes, incita a los niños a leer estos divertidos libros y a pegarse no solo al cómic sino a la lectura. Son graciosísimos y cuanto menos te lo esperes te puedes encontrar animaciones caseras perfectas para el disfrute de los niños. Siguiente cómic. Memorias de un hombre en pijama. Paco Roca es un autor de cómics español y hace tiempo que quería hablar de él, pero me guardo Arrugas o El invierno del dibujante para un futuro vídeo individual y hoy vamos a charlar de la primera obra que leí de él. Memorias de un hombre en pijama es un conjunto de tiras cómicas y no tan cómicas en las que se nos muestra el día a día de un hombre, en este caso el mismo Paco Roca. En estas tiras se nos narran los distintos aspectos de su vida como dibujante, su rutina, su vida en pareja, sus amistades, etc. Y aunque a primera vista no parezca un cómic de lo más emocionante, su magia no va en ese
ese sentido. Lo bueno de este cómic es su simplicidad y su forma de ser, que se enfoca mucho en lo costumbrista. En historias que no superan las 2 páginas, el autor te hace reír y reflexionar sobre cosas de lo más mundanas y cotidianas, pero siempre contadas con un estilo muy ameno. Su aura es desenfadada y nunca te cargas al leerlo. Es uno de esos cómics perfectos para sentarte y pasar un buen rato. Además, al momento de leerlo sentí una sensación muy apacible y reconfortadora, pero uno de los mejores puntos de esta recopilación es eso, que es una recopilación. Si mal no me equivoco, las tiras se publicaban individualmente en un periódico en el cual Roca participaba. Como se leen rápido y son tan amenas y sencillas, nunca puedes leer una y dejarlo ahí. Siempre vas a querer leer una más y otra y otra y otra más. Es como lo que siento cuando leo esos libros recopilatorios de chistes de Condorito que a los latinos y en específico a los chilenos os tiene que sonar sí o sí. Es la propia naturaleza de la obra y es lo que se espera de ella. Tiene su propia chispa y te hace querer conocer más de ese cuarentón que se pasa el día enfrente de una mesa de dibujo, y si estás en esa edad pues puede que te puedas sentir identificado. Yo os cuento cuando cumplo los 40. Por el momento solo diré que es una lectura perfecta para no atarte a ella y que siempre se puede retomar. Es una lectura de tren y una lectura con encanto, sin más peso del que necesita la obra, y por eso está en mi lista. Mary Jane y Mary Jane Homecoming. Al momento de armar esta lista ya tenía en mente incluir un cómic estilo shoujo romántico, es decir, un manga con un romance juvenil como eje central. Pero claro, mi intención es que sean cómics autoconclusivos y relativamente cortos. Y teniendo en cuenta que primero no he tenido muchos encuentros con el shoujo y que segundo muchos mangas son como mínimo 10 tomos, pues como que no. Pero entonces recordé una lectura que sin alargarse demasiado trabajaba los mismos temas que un shoujo romántico. Las claves para que Spider-Man sea tan popular son muchas, pero una de las que más sobresaltan es su caótica vida amorosa. Los primeros autores que abordaron al personaje lo sabían. Él era un chico de instituto, inadaptado, incapaz de hablar con chicas de su edad, y esto le daba cierto carácter a la serie. Pero ahora bien, ¿y si cambiamos al personaje central, que sería Peter Parker, por Mary Jane? Aquí es donde nace la premisa de este singular cómic con estética manga y protagonizado por la pelirroja preferida de todo Marvel. Estos dos cómics narran una historia clásica del grupo de amigos adolescentes, amores de instituto, preocupación por cómo saldrá el clásico baile de fin de curso, con alguna aparición estelar de Spider-Man de por medio. Os aviso, no es que el guión sea una maravilla y las cosas que suelen pasar son genéricas en historias de este tipo, pero aun con esas, he de decir que los personajes son naturales, te crees la edad que tienen, son adolescentes, impulsivos, a veces celosos e idiotas, pero siguen siendo personas con hormonas por las nubes, pero personas. Uno de los mejores puntos a favor para el fanático de los cómics de Spider-Man es el carácter de los personajes. Este cómic está centrado en Mary Jane y cómo afronta su caótica vida amorosa juvenil, teniendo una relación bastante difícil con Harry Osborn. Los amigos de MJ también le aportan un gran peso a la historia y se muestra cómo debajo de esas imágenes que ya nos habíamos prefabricado de un Flash matón y tonto o de una Liz celosa y egocéntrica, hay algo más, que también son personajes con sentimientos y que sobrellevan su adolescencia como buenamente pueden. Y las contadas escenas donde aparece Peter Parker o Spider-Man, la verdad, nunca vienen mal. No para hablarnos de él o de su vida, porque para eso ya tenemos cómics de Spider-Man, sino para ver cómo sus apariciones o sus consejos afectan a la vida de Mary Jane. Es una historia simple pero con personalidad, y que esta esté protagonizada con personajes que ya teníamos más que asimilados gracias a cómics, películas o series, pero con ciertos matices nuevos y más profundos, hacen que tenga un gusto distintivo. Mary Jane y Mary Jane Homecoming son 8 números en total, y luego empezó una serie de 20 números llamada Spider-Man Loves Mary Jane, pero esta última no la he leído, así que no puedo recomendarla, pero oye, si os gustan los primeros 8 podéis probar suerte. Mala Estrella. Esta es una serie de 2 mangas que descubrí hace cosa de 2 años y aún hoy les sigo teniendo mucho aprecio. No solo porque tengo los 2 tomos firmados por la propia autora, sino porque, y al igual que en las otras recomendaciones, esta obra tiene su gancho. Mala Estrella nos narra una historia transcurrida en un mundo futuro desolador, donde el poder se impone al pueblo con un pretexto sobre la seguridad. Axel, este imbécil de aquí, se une a este poder llamado el Cuerpo de Balance para contentar a su suegro, y justo en su primer día, una misteriosa asesina llega con un simple propósito: matar a los miembros del Cuerpo de Balance.
A partir de aquí se empieza a construir una historia sobre pasados tortuosos, infancias disfuncionales y el significado del poder o el significado de Dios dentro del contexto de lo humano. Este cómic es perfecto para los y las jóvenes idealistas que miran el mundo actual y su funcionamiento y ven algo pernicioso y nocivo. Personas que miran las noticias actuales y no solo opinan negativamente, sino que están dispuestos a hacer y a mover cielo y tierra por un mundo mejor. El cómic tiene ese estilo alentador y casi didáctico. Con sus personajes trata de representar ideas muy grandes que aunque no siempre puede llegar a abarcar, ya que ni ensayos de cientos y cientos de páginas pueden, sí que lo intenta, y si es tu primer intento leyendo este tipo de cosas, seguro que te puedes sentir identificada o identificado. Lamentablemente, esto se explora casi en su totalidad en el segundo y último tomo de la serie, que considero el más emocionante y el más reflexivo, siendo el primero una simple introducción con mucho carácter y pisando fuerte gracias a sus personajes, pero en especial gracias a Malestrella, que es su protagonista. Creo que no hace falta decir que este personaje no es plano, sino que tiene muchas capas y hará que empatices con ella y su forma de actuar. Y para los piratas, esta obra no se encuentra online o en descargas en internet y solo se puede conseguir de forma legal, pero vamos, que es un cómic muy provechoso y la verdad, si te sientes identificado con lo que he dicho anteriormente, yo le daría una oportunidad. Así que si queréis cambiar el mundo y si quieres algo ligero, pero que te haga reflexionar sobre las ideas de Dios, el poder y el propio ser humano, además de recordarte que siempre tendrás una luz a tu lado que te ilumine el camino, Malestrella nunca dejará de ser una buena opción. Plutona. Vamos a ver, si te digo que este cómic trata sobre un grupo de 5 adolescentes que en lo más profundo del bosque se encuentran el cadáver de una de las superheroínas más poderosas llamada Plutona, ¿cómo te quedas? Posiblemente pienses que esta será una de las típicas aventuras que copian el estilo de los Goonies con un grupo de amigos, que cada uno tiene una peculiaridad que les hace ser un grupo característico y con una aventura que les marcará, pero que al final todos irán sonriendo porque todo ha salido bien. Bien, pues quítate esa idea de la cabeza ya. Plutona es una miniserie de 5 números que se lee de una forma rápida y sin esfuerzo, pero a cambio es una lectura algo dura. Este grupo de adolescentes no es que se lleven bien los unos con los otros, o al menos no todos con todos, pero sí que hacía algo bien. Todos estos personajes, a pesar de que cada uno vive la vida de una manera, algunos en una casa normal, otros sin salir de su habitación recluidos en sus pensamientos, otros en una casa disfuncional con un padre borracho que lo máximo que hará por ti es darte dinero para ir a comprar tabaco, pero cada uno de estos personajes representa una postura común en la adolescencia y los caminos que podemos tomar para marcar nuestra forma de ser en nuestra juventud y en nuestra adultez. Y os lo digo yo, que hace un parpadeo estaba en el instituto. Nos habla de cómo nos vemos por fuera cuando estamos cambiando en esta época, cómo podemos abrazar otras amistades y dejar las antiguas solo por probar cosas nuevas. Nos habla de los peligros de creernos más listos que la propia lógica y de ser conscientes de que estamos en un mundo azaroso y a veces injusto. Pero entonces, ¿esto quiere decir que el cómic se centra en esto y la muerte de Plutona solo es un mero pretexto? Para nada, la muerte de Plutona no deja de ser el evento principal, el hecho que empieza y por el cual se desarrolla la trama. Además, cada capítulo dura alrededor de unas 20 páginas y luego cada uno trae un mini cómic al final de 3 o 4 páginas sobre los últimos momentos de Plutona y cómo ésta llegó a morir. Lo dicho, es un cómic que repasa la mente y algunos comportamientos sociales de los adolescentes y cómo en esa edad uno ya puede ser arrastrado por los malos sentimientos. Katie estaba estresada. Estoy perfectamente bien. Ella estaba durmiendo poco, preocupándose mucho y sintiéndose vieja. Pero si ella estaba en los 20 y joven, y totalmente bien. A los 29, ella sentía que todo se le estaba yendo de las manos. No. Y ella estaba hablando sola más de lo habitual. Seconds. La verdad, me gustaría mucho hablar de Brian Lee O'Malley, pero sé que si voy a hacer un vídeo individual de él, este tiene que ser Scott Pilgrim cómic versus película, así que por el momento vamos a hablar de su obra más reciente y de la que también he quedado muy satisfecho, Seconds. Este cómic nos narra la historia de Katie, una mujer con un carisma desbordante y muy similar a los personajes de Scott Pilgrim, que quiere montar un nuevo restaurante después del éxito cosechado en su anterior restaurante llamado Seconds. No obstante,
Aunque Katie quiere mantenerlo todo bajo control, las cosas no paran de salirle a medias, hasta que de pronto, bajo los tablones del suelo del almacén de Seconds, encuentra unas setas y al comer una de ellas puede cambiar algo de su pasado para arreglar su futuro. Y aunque este sí se podría considerar uno de esos cómics de viajes por otras realidades y ver qué áreas de la vida están bien y cuáles están mal, yo lo siento más bien como una historia sobre segundas oportunidades, porque bueno, el propio cómic se llama Seconds, pero Mali no hace de eso el grosso de este cómic. Lo mejor de Seconds es su estilo. Sinceramente, el cómic es de lo más simpático y original. Esas explosiones de imaginación que podrías ver en su anterior trabajo siguen aquí, y muchas veces las formas de comunicar una simple escena o un sentimiento te sacarán una sonrisa o harán que te rías, ya que este trae mucho humor y muy bueno adentro de él. Además, repasa una edad alrededor de los 30 donde se supone que tienes que coger la vida por los cuernos sí o sí, donde tienes que tener las cosas claras, pero y como cabría esperar, Katie es las más de las veces un desastre, y el dibujo, no sé cómo decirlo más claro, me encanta el estilo de este autor a la hora de coger los pinceles y los lápices. Su estilo es simple, pero es tan claro y tan vivo que eso hace imposible que te duermas leyendo algo suyo. Además, su paleta de colores es tan encendida, llena de colores fuertes y saturados que rondan en torno al rojo y al naranja, que bueno, eso, te está constantemente atrapando. Y aunque el cómic no termina como cabría esperar que terminase, al menos desde mi punto de vista, sí te muestra un camino y la moraleja final que considero muy acertada. Esta historia grita a los cuatro vientos que tienes que hacer algo con tu vida, coger las riendas de ella y lograr grandes cosas, o al menos intentarlo. El mensaje de persigue tus sueños suele ser muy genérico, pero aquí el autor lo lleva tan bien y sin parecer una pastelada romántica que solo te deja con ganas de leer más de este autor. Nijigahara Holograph. Inio Asano es un autor bastante reconocido hoy en día, y si estás metido en el mundo del manga, su nombre o alguna de sus series al menos te tiene que sonar. Asano es reconocido por crear historias crudas con personajes con capas, con pasados o presentes torturados que transmiten sensaciones pesadas y a la vez muy humanas y que conectan muy bien con el espectador, causando sensaciones incómodas de las que aprender. Nijigahara Holograph va por ahí y se deja notar que es una clarísima obra nacida del estilo personal de Asano. La historia cuenta que en un pueblo hay un rumor que reza sobre una criatura misteriosa que habita en el túnel que hay detrás de la escuela. Cuando se descubre un cuerpo, este rumor cobra mucha más fuerza y una serie de niños deciden ofrecer en sacrificio a una chica quien parece ser la causa de la maldición. Creo que este manga es una perfecta introducción a este autor y su modo de contar las historias más desafortunadas con personajes muy rotos que podrías encontrar es la verdad bastante característica. Esto no es tan aparente y el autor juega a hacer una ilusión sobre ciertos personajes para que luego las quiebre una a una. Esto no se hace por el simple espectáculo de intentar que el espectador lo pase mal porque sí. Pero a pesar de esto, no te creas que todo es depresión. Muchas de las viñetas y de sus escenas tienen una base de esperanza, con luces e imágenes bellas y llenas de naturaleza y de un cielo o unas nubes infinitas. Esta historia va jugando con tus sensaciones y los estados de ánimo de los personajes en una historia con toques muy crípticos y a veces incluso caóticos. Esto hace que cambie tus propios estados de ánimo. No parece someterse a una reflexión de primeras hasta que empiezas a pensar en ella mientras pasas las páginas de manera rápida. Dicen que es una de las mejores cualidades de Asano, el contraste de sus escenas, de momentos incómodos y duros a momentos donde crees que todo puede salir bien, momentos con pura belleza y el uso de metáforas que no te las contaré porque quiero que las experimentes tú mismo. Al fin y al cabo, uno no es el mismo después de terminar de leer una obra de Inio Asano. Advertencia para los cristianos más fundamentalistas porque lo mismo, bueno, Crónicas de Wormwood. Este cómic nos lleva al mundo de Dani, el anticristo, el hijo de Satán, vamos. Este tiene una mascota, Jimmy, que es un conejo parlante y algo desentonado, y su mejor amigo, Jay, que es, bueno, es Jesucristo, y también su exigente padre del que está más que cansado, que es Satanás. Este cómic guionizado por Garth Ennis, y créeme que si sabes algo del cómic norteamericano, solo con escuchar este nombre ya tienes que estar sacando una sonrisa
sonrisa de los labios. Es una de las historias cortas más irreverentemente chulas y graciosas e incluso reflexivas, diría yo, que he leído. Tanto Danny como Jay están cansados del peso innecesario que se les ha cargado por ser hijos de quienes son y ahora viven la vida a su manera, integrados entre los humanos. Por ejemplo, Jay está cansado de que se les recuerde por su tortura que por cierto no le hace ni pizca de gracia, y no por todas las enseñanzas que repartió por el mundo como el amor o el perdón. Señoras y señores, este es un cómic con agallas, además de ser un cómic que se hace ameno y divertido. No pretende criticar al cristianismo por el mero hecho de criticarlo, sino más bien hacer una revisión de él y de las figuras centrales del mismo, tanto protagonistas como antagonistas, y lo hace con tanto estilo y con tanta facilidad que hace que a veces te quedes pensando. Los guiones están bastante bien, como viene siendo normal en Ennis, y se ve que cada personaje, fuera de su rol predestinado, tiene una forma de ser y no por eso se va a cortar o a tener más reparo a la hora de hablar de ciertos temas controvertidos. El cómic tiene su historia, que la verdad no la considero muy imaginativa ni genial, pero cumple y permite que veamos a estos personajes siendo ellos mismos. Y si han retratado así al anticristo, a Jesús y al diablo, bueno, ya solo por curiosidad tenéis que leer estos 6 números para ver cómo han retratado a Dios, porque tiene telita. Bordados. La autora Marjane Starapi, reconocida por Persepolis, un gran cómic autobiográfico del que hablé en un vídeo de este canal, y la verdad necesita una severa revisión. En cuanto a Bordados, es simple y llanamente una charla de mujeres iraníes sobre sus vivencias amorosas y juveniles, pero en vez de tornarse hacia un ensayo, haciendo el cómic difícil, complicado, lo hace todo muy natural y muy real. Vamos, es como ser testigo en una tarde de cotilleos de un grupo de mujeres sin tapujo alguno. En parte este cómic también es autobiográfico, pues aparece la propia Marjane y su abuela y las amigas de esta. Esto hace que una de las principales cualidades de Persepolis se repite aquí también. Lo personal de Bordados es completamente genial, se siente perfectamente como este cómic es la vida de personas reales, se respira un aura de sinceridad. En la época en la cual se retratan estas historias, las mujeres tenían que comportarse de maneras muy cuadriculadas, y al ver cómo se comportan y cómo era cuando se sienten libres, haces que sientas que todos esos toques de realidad que transmite Marjane se sientan a la perfección. Además, la narrativa es muy agradable, no busca palabras raros para hacer parecer que los temas que trata son profundos y trascendentales, sino que simplemente las personajes son ellas mismas. Algunos pueden tildarlos de banal y hasta soez, pues el tema de la virginidad o el amor, temas muy relacionados con el sexo, son abordados en la obra por casi todas las mujeres de forma natural. Historias como fingir que eres virgen en tu noche de bodas o enlaces de viejos militares de 70 años con niñas de 13 años son historias contadas de manera tan confidencial pero a la vez tan abiertamente que hará que ya solo por la complicidad y por el aura de hogar y de las risas que te puedes echar, leas este cómic con muy buena actitud. Convierta al lector en un espectador más de la charla. Es un cómic para mostrarnos que fuera de las ataduras de la tradición, la religión y la cultura, todos somos humanos, y en especial como un tributo hacia esas mujeres que han estado atadas pero que siguen siendo mujeres, con deseos y con carácter, con su forma de ser y con las historias que la vida les ha hecho experimentar. En cuanto al formato, he de decir que me gusta mucho. Marjane, aunque sí usa bocadillos de texto, no usa viñetas, sino que estructura todo de forma casi poniendo los elementos en el espacio como dispersos, pero claramente estructurados. Es una muy buena forma de seguir contando historias en un formato parecido al cómic, pero con un toque personal que no para de crecer si añadimos el característico dibujo de Marjane y la tipografía del mismo, que es como si alguien escribiese a mano y hace el cómic mucho más íntimo. Además, la edición española es una delicia, el tacto del papel es tan grumoso y las hojas no tan luminosas, pero aún así las figuras negras quedan genial estampadas en él. Bordados, un primer paso hacia Persepolis. Y por último os hablaré de un cómic algo más conocido pero muy recomendable que me atrapó cuando lo empecé a leer. Este es ¡Ay papi! The Wake o El Resurgir. El océano. La vida salió del agua, pero ¿y si hay formas de vida que no conocemos? Formas de vida de las que nunca hemos tenido constancia. Hay infinidad de formas extrañas y asombrosamente biológicas de vida. Incluso puede que formas inteligentes, formas peligrosas que viven bajo el agua, en el océano.
The Wake es un cómic de 2 partes con 5 números en cada parte. Un equipo de científicos y otros personajes algo más peculiares tendrán que estudiar a una nueva criatura descubierta hace relativamente poco. La criatura, de apariencia salvaje y terrorífica, tiene una biología similar a la de las sirenas de los mitos. A partir de aquí el cómic va cogiendo fuerza y va subiendo poco a poco hasta límites que hacen que una gota de sudor frío baje por tu frente. The Wake es una obra que mezcla con maestría y con mucha naturalidad el terror y la ciencia ficción, creando ambientes que ahogan tanto a los personajes como a los lectores, y no es por nada, pero está escrita por uno de los mejores guionistas del momento, Scott Snyder, el mismo que se encargó de Batman en los Nuevos 52 y que trajo historias tan frescas como La Corte de los Búhos o Endgame. Cuando lees esta trepidante historia de supervivencia y astucia, puedes sentir que estás en películas como Tiburón o La Cosa de Carpenter, y la sensación de perdición y de desesperanza que maneja a lo largo de toda la primera parte es fantástica. Además, si eres una persona que se siente atraída por los temas de culturas antiguas, del recorrido de los primeros humanos, de dónde venimos, el misterio del humano, cómo evolucionamos y los misterios que puede traernos todavía la vida, este cómic te gustará sí o sí. A lo largo de este, y sin detener la acción, Snyder nos va contando temas como estos a través de sus personajes que son bastante apropiados para la trama. Lee Archer es una científica que se dedica a estudiar las aguas y la vida que hay en ellas. Es una mujer sorprendentemente creíble, con sus pequeños traumas que no es que roben mucho tiempo en las viñetas, pero están palpables y el cómic nos regala algunos de ellos de manera explícita a través de flashbacks. Se hablan sobre términos de otras culturas y tradiciones, haciendo similitudes con los mitos europeos o occidentales que más conocemos y que le dan toques muy interesantes a la lectura, y ese dibujo a cargo de Murphy es jodidamente perfecto para la historia de The Wake. A veces parece que las caras están desdibujadas o simplemente boceteadas, pero aún así tienen tanta presencia, y los escenarios y cómo desdibuja las escenas que van a toda velocidad por el agua. Lo hace todo de un modo tan natural que me encanta. Es una lástima que en su segunda parte, que no te voy a decir de qué va, puesto que te arruinaría toda la diversión, para mí baja mucho el nivel por cambiar de paradigma tan drásticamente, pero bueno, esa es solo mi opinión, claro. Así que chicos, chicas, como habéis podido comprobar, uno puede empezar leyendo cómics cuando quiera, siendo un niño, un adolescente o ya un adulto. Hay para todas las edades y para todos los gustos, y con estos cómics, que seamos francos, no son muy largos y sirven como una pequeña pincelada de lo que es el medio en general. Quizá en un futuro os recomiende series más largas y que se sigan publicando hoy en día, pero por ahora, para los que no saben por dónde empezar, tenéis este vídeo. Si hay alguno que os haya llamado la atención, adelante, pues el noveno arte es tan vasto y grande como te puedas imaginar, y la próxima vez que te vea espero que sea con un cómic entre las manos. Y sin más que decir, yo soy Galilón. Hasta otra.